Bueno, mientras esperamos que se vayan conectando. Entonces, bienvenidos a este espacio súper especial, un espacio muy hermoso en nuestro devocional en vivo, Mi Despertar con Dios. Lo tenemos todos los lunes. Todos los lunes tenemos nuestro devocional a las 5 de la mañana, en donde podemos encontrar muchísimas cosas en estos tiempos. Entonces, bienvenidos, buenos días. Espero que les haya ido súper bien este fin de semana. Entonces, en nuestro devocional, Mi Despertar con Dios, el tema de hoy es un tema que yo pienso que nos toca mucho. Y es un tema que pienso que mejor dicho, nos lo hemos hecho muchas veces. A veces lo hemos hablado y lo hemos dicho. Pero es un tema de madurez, un tema que uno, a medida que va pasando el tiempo, uno va adquiriendo esa madurez, pero muchas veces nos quedamos pegados en esa situación. Entonces, bienvenidos a todos los que se van conectando, los que van a ver después el en vivo, que hay bastantes. Entonces, el tema de hoy es Así soy yo. Este tema de Así soy yo y qué puedo hacer. Creo que es una palabra, es una frase que pienso que en lo personal lo he manejado, lo he dicho. ¿Qué puedo hacer si así soy yo? Y muchas veces nos hemos quedado pegadas en ese punto, en que así soy y qué puedo hacer. Así soy y es mi forma de pensar. Así soy y al que le guste bien y al que no, pues ¿qué podemos hacer? Y muchas veces hemos hecho esa forma. Y es ahí donde no nos ponemos en los zapatos de los demás y ya pasamos a ser personas totalmente tercas. La palabra terquedad es una palabra bien fuerte. Es una palabra que es ser una persona testaruda. Es una persona que no recibe la corrección, no recibe el mensaje y es obstinada siempre en lo que piensa, en lo que dice. Y entonces es bastante fuerte. Muchos años viví así, muchos años, en donde Diana es lo que dice y punto. A veces pienso que a veces me falta muchas veces en ponerme en los zapatos de las demás personas, pero pienso que he cambiado un poquito eso. A veces como que sobresale el tema de querer hacer mi voluntad y es ahí donde tenemos que ser súper sensibles a lo que Dios nos dice, súper sensibles a tener misericordia, a tener compasión, porque a veces estamos tan pegados obviamente a que así es y punto, y no sentimos el dolor de la otra persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos, como nos decían nuestros padres, ponernos en los zapatos de las otras personas y poder entender un poquito más qué es lo que está pasando. Entonces, el tema de hoy es Así soy yo y qué puedo hacer. Es un tema sobre la terquedad. Pero antes que todo, vamos a orar. Y Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor Jesús. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, Padre, decirte, Señor Jesús, de que tú eres lo más importante, Señor, de nuestra vida, Dios. Hoy te entregamos nuestro corazón, hoy te entregamos, Señor Jesús, si hay orgullo, Señor Jesús, la terquedad, Señor Jesús, hoy te la entregamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, límpianos, Dios, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor Jesús, limpia nuestros labios, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos, Señor Jesús, ser, Padre Celestial, mujeres totalmente auténticas contigo, Señor Jesús. De no, Padre Celestial, tener, Padre Celestial, tantas fachadas y crear tantas cosas, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor Jesús, que no, Padre Celestial, que no reflejan lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el punto de la terquedad es un punto tenaz. Es un punto en donde estudiando sobre la terquedad es una compañera increíble el orgullo. O sea, la terquedad y el orgullo van de la mano. O sea, una persona terca es una persona orgullosa, una persona que no acepta corrección, una persona que no acepta opiniones, una persona que no acepta absolutamente nada. Y es una persona totalmente obstinada. Entonces, voy a dar varias cosas, pero más allá de todo eso, lo que dice la palabra de Dios es tan puntual. Y ayer estudiando todo esto que Dios me estaba regalando, encontré el pasaje y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta locura? Y está en Jeremías 5:21 y dice, escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos, pero no ve, que tiene oídos, pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No debería temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar. Imagínate, yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infalible. Es increíble. Dios siempre en nuestra vida pone límites. Dios siempre en nuestra vida pone el punto hasta donde tenemos que llegar. Y muchas veces seguimos de largo. Y por eso muchas veces pasamos de ser personas totalmente, obviamente tener un corazón bondadoso, sino que somos personas totalmente tercas. Y siempre nos paramos y decimos, no, es que así soy yo. Y si no les gusta, pues, ¿qué podemos hacer? Y resulta que no es así. Dice la palabra de Dios en Jeremías 5, del 21 en adelante. Tenemos ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. ¿Cuántas personas a veces nos hemos encontrado que uno dice, Dios mío, uno les habla y como que no entiende? ¿Cuántas? O más bien nos encontramos y nos las encontramos en el espejo. Entonces son esas situaciones. Y dice, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. O sea que una persona terca es una persona obviamente rebelde. Y se ha desencarriado de ser infiel. O sea, es totalmente infiel. No reflexiona ni dice. No reflexiona ni dice. O sea, es una persona que no piensa para hablar, sino que habla por hablar. Habla por hablar. Entonces es una persona que no entiende las cosas, sino que muchas veces, ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, pon en mi boca un centinela, pon en mi boca las palabras adecuadas, porque a veces somos muy ligeras? Entonces, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha desencarriado y ha sido infiel. No reflexiona, ni dice, temamos al Señor nuestro Dios. Imagínate, quien a su debido tiempo nos da las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para las cosechas. Es decir, obviamente Dios es misericordioso y Dios siempre revela muchas cosas, pero la persona terca no tiene revelación. La persona terca no entiende lo que Dios le quiere decir. ¿Por qué? Porque es una persona terca. Más adelante les voy a explicar lo que es. Porque muchas veces, uno dice, oye, ¿seré que yo soy terca? ¿O cuál es la diferencia en ser terco y en ser persistente? ¿Sí me están entendiendo? Más adelante les voy a explicar. Las iniquidades de ustedes les ha quitado estos beneficios. Eso quiere decir que la persona terca no tiene la revelación de Dios. O sea, todo lo que Dios hace, Dios te revela todo. Pero es
tanto la terquedad, tanta cosa que tiene la persona terca, que dice la palabra de Dios en el 25, es increíble. Las iniquidades de ustedes les ha quitado estos beneficios. Estos beneficios, increíble. Sus pecados los ha privado de estas bendiciones. Es increíble, o sea, Dios es perfecto. Sin duda, en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente. Estamos rodeados de muchas personas que son malas. Muchas personas que están, mejor dicho, que no tienen un corazón bondadoso, un corazón recto. Resulta que este fin de semana sucedió algo y le tenían que consignar una plata a una persona en ese tema del NEC y eso, y resulta que esa persona se equivocó de número y le mandó plata a otra persona y se pudo conseguir el número. Se llamó a esa persona que por favor nos devolvieran el dinero, que era, mejor dicho. La única respuesta que tuvo de esa persona fue: ¿para qué metió mal el dedo? Entonces yo decía, increíble. O sea, hasta yo le llegué y le dije, no se preocupe, a esa persona ni siquiera le va a rendir ese dinero, no va, mejor dicho, no va a hacer nada. Entonces es increíble, el mundo está lleno de gente mala, de gente que no tiene un corazón recto. Entonces dice, como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaño están sus casas. Llenas de engaño están sus casas. Por eso se han vuelto poderosos y ricos, gordos y dependientes. Sus obras de maldad no tienen límites. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni defiende tampoco el derecho de los menospreciados. Es decir, una persona, mejor dicho, no hay misericordia, no hay nada. Y no les ha de castigar por eso. ¿No he de vengarme de esa semejante nación? Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, a los sacerdotes gobiernan con, mejor dicho, a su antojo, y mi pueblo tan campante, o sea, esta palabra a mí me impactó, y mi pueblo tan campante, o sea, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, tan campantes estamos en medio de todo esto. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando esto ya termine? ¿Qué va a pasar? Entonces, muchas de las cosas, el tema de que así soy yo y punto, y qué podemos hacer, y no voy a cambiar. Y esa terquedad nos ha llegado a límites tenaces. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sé si soy una persona terca? Entonces yo saqué aquí unos punticos rápidos, 5 punticos rápidos, como para saber si soy una persona terca o no. Dice, primero, temen al cambio. Las personas son tan testarudas que obviamente les asustan los cambios. Suelen tener cambios, o sea, aunque no siempre lo reconocen, porque no les gustan los cambios, porque no les gusta generar esos cambios, sino que les gusta estar como ahí, como ahí. 2, discuten sobre todo. Por todo discuten. No se desvían ni un milímetro de su mentalidad. Ni un milímetro. Entonces ahí vamos a empezar a analizarnos. A ver qué pasa. O somos nosotros o qué personas están a nuestro alrededor y son así. Dice, 4. Atacan de manera personal. Personal. Obviamente porque se sienten atacados, entonces ¿qué hacen? Su forma de poner límites, su forma de poner como esa barrera es ahí mismo, atacar a la otra persona. Cuidan la información de sus creencias, o sea, así es y punto. O sea, no me puedes decir lo contrario porque eso es lo que yo pienso y así es y punto. Entonces es tenaz. El yo soy así te impide. Es increíble, aquí yo lo puse, mejor dicho, en letra así, cómic grandísima. El yo soy te impide desarrollarte en todo ámbito, espiritual, en lo social, en lo intelectual, en todo ámbito.
porque impides aprender de los demás. Dice la palabra de Dios que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que nosotros aprendemos, Dios utiliza a las otras personas para aprender. Por eso es tan importante poder ir a la iglesia, por eso es tan importante recibir consejo, por eso es tan importante poder tener un corazón enseñable. Si tú tienes un corazón y si tú encajas en alguno de estos punticos que te acabo de mencionar, es ahí donde tú tienes que orar y decirle, Señor, dame un corazón enseñable. Dime, Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Porque no podemos seguir avanzando teniendo un corazón totalmente terco, como decía la palabra de Dios en Jeremías 5. Un corazón obstinado, un corazón que no quiere generar cambios. O sea, no podemos decir, ole, yo soy la misma de hace mucho. No, ni siquiera podemos decir la que pasó ayer. Hoy tiene que ser una mejor versión de lo de ayer. Y eso tenemos que tenerlo totalmente claro. No podemos ser tercas. Y mira, una de las cosas que las mujeres a veces somos tercas, y es que es así, punto y punto. No. Digamos, Señor, danos un corazón enseñable. Padre, en este momento oro, Dios. Y yo te pido, Dios, para que nos des un corazón enseñable, que podamos entender lo que tú nos quieres decir en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué el terco se aferra a sus propias opiniones si dan cabida al otro? ¿Por qué el terco se aferra a eso? ¿Por qué? Porque tiene su corazón como endurecido. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, en el 5. Pero tu obstinación y tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Sigues acumulando. ¿En qué? En que tu corazón tan terco está lleno de ¿qué? De rabia, de dolor. Y es ahí donde cuando uno se encuentra una persona terca, es ahí donde uno tiene que decirle, Dios, dime o muéstrale dónde fue el quiebre. El devocional pasado hablamos sobre la crisis de fe. ¿Dónde está el quiebre de lo que pasó para que una persona sea totalmente terca? Para que una persona no doblegue lo que es en su terquedad, es porque obviamente hay una barrera, hay algo que pasó en su vida. Y es ahí donde tú tienes que analizar qué fue lo que sucedió. ¿Será mi situación con mis padres? ¿Será mi situación con mi esposo, con mi novio, con mis amigos? ¿Qué situación pasó para que tú fueras una persona de un corazón duro, un corazón obstinado? Y tienes que analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí viene la diferencia entre el terco y el perseverante, porque hay cosas donde uno dice, ole, yo sigo y como que no pasa, soy terca. Entonces aquí es donde tenemos que analizar las cosas. Si lo vemos dentro de un punto normal, de uno dice terco y el persistente, uno dice, bueno, pero ya en la práctica, ya en el hecho, es súper diferente. Entonces, en la práctica se hace fácil ya distinguir. El terco es sordo. El terco es sordo y el persistente escucha. ¿Sí me están entendiendo? Hay un punto aquí. Es un punto en donde tenemos que, Dios a nosotros nos revela algo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el emprendimiento. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos un emprendimiento, entonces está la chica, la mujer con un emprendimiento y sigue, le salen las cosas mal y sigue. Pero si es una persona que es sensible a lo que está sucediendo, entonces empieza a investigar. Bueno, hay que cambiar esta forma, hay que cambiar esta situación. Entonces viene la amiga, viene X, cualquier cosa, hasta por medio de internet, dice, ok, hay que cambiar esto y eso, ok, vamos a empezar a generar esos cambios.
¿Sí me están entendiendo? En cambio el terco, no, eso es así y punto. No, 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 no. Hay que vender entonces maticas y así hay que venderlas y así dice la norma y así es y punto. No. Entonces, el terco es sordo. El persistente escucha. Entonces, si ven las dos diferencias, entonces allá, ¿dónde estás tú ubicada? ¿Dónde te ubicas tú? Entonces, hay una cosa que puse, ¿dónde tengo que hacer los ajustes? Pero antes de eso, quiero hablar aquí de un puntico. Voy a ir a Proverbios 29:15. Hay una situación aquí estudiando, me daba cuenta de algo súper importante. Cuando nosotras las mujeres somos mujeres tercas, mujeres obstinadas, mujeres que no queremos doblegar el orgullo. Acuérdese que el terco y el orgullo van cogidos de la mano. Hay algo que cuando somos madres vamos a acarrear y sobre nuestros hijos. Cuando una mamá es terca en nuestros hijos, obviamente va a haber eso también, terquedad. Y a veces es súper chistoso cuando uno ve padres que están corrigiendo a sus hijos y es que ¿por qué no me hace caso? Y yo a veces me quedo mirando y yo digo, ole, pero es como lo mismo, o sea, está pasando lo mismo. O sea, quieres que te hagan caso, pero tú no le haces caso a Dios. Quieres que tu hijo te obedezca, pero tú no le obedeces a Dios. Entonces son esas cosas que uno dice, oh, hay que poner eso en una balanza, o sea, ¿qué cosas tengo que generar cambios en mi vida? Por eso cuando los hijos, en mi caso, yo estoy a hablar en algo particular. Cuando mis hijos están descontrolados, cuando mis hijos no sé cómo organizarlos, yo me voy y oro y yo le digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Será, Señor Jesús, de que no estoy ajustando cosas en mi vida? Y muéstrame qué es lo que está pasando con Juan, con Tiago. Revélame. Cuando nosotros tenemos ese corazón enseñable, que es lo que yo le decía ahorita a ustedes, tener ese corazón enseñable es ese corazón enseñable que Dios nos pueda dirigir en cada situación, en cada área. Y por eso tenemos que hacer todos los ajustes necesarios. Y quiero compartir contigo estos 6 punticos así flash, en donde tú analices por qué tengo que hacer estos ajustes. Entonces, ¿dónde tengo que hacer estos ajustes? En las circunstancias. En las circunstancias. Y en las circunstancias viene siendo mi casa, en el empleo, en las finanzas. ¿Qué son esas cosas que yo tengo que empezar a generar? Esos ajustes. ¿Qué cosas estoy siendo terca en mi trabajo, en mi casa, en las finanzas? Cuando hablo de las finanzas es que nosotros, ¿cuántas personas nos ha dicho a nosotros, organízate en tus finanzas? Ten un orden, ten un plan, ten una programación. Ten algo totalmente organizado, tus finanzas. Yo me acuerdo que nosotros dictamos un taller para mujeres ocupadas y hablábamos sobre eso, sobre un plan, una organización de cómo yo tengo que organizar mis finanzas de aquí y todo un año. Y eso se puede hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi casa? Los ajustes que yo tengo que hacer en mi casa. Por eso cuando tomamos la decisión de sacar la terquedad de nuestra vida, entonces tenemos que hacer ajustes en nuestra casa, organizar. Bueno, vamos a hacer, no admito tanto desorden, entonces hagamos un plan de orden, hagamos un plan de eso. Por eso es tan importante poder enseñarle a nuestros hijos. Eso es lo que iba a leerles. Proverbios 29 en el 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría. O sea, la corrección, lo que es. Por eso es tan importante siempre dar un amor firme, no un amor blandengue. Dar amor firme en donde yo corrijo, pero obviamente yo corrijo con amor. En donde yo te corrijo, hijo, pero ¿por qué? Por esto, con cosas muy puntuales. No englobemos la situación en la vida de nuestros hijos. Bueno, esto es otro tema que pienso que de pronto tenemos que tocarlo más adelante.
Y dice, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. ¿Cuántas veces no han hecho de pronto berrinche nuestros hijos? ¿Cuántas veces? Los berrinches en un centro comercial, en un supermercado, en la casa del tío, la abuela, donde sea. Entonces es ahí donde tenemos que hacer ajustes en lo que yo les estaba compartiendo, en las circunstancias, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras finanzas. Empieza a mirar haciendo esos ajustes. En las relaciones, en mi familia, en mis amistades, esos ajustes que tengo que hacer. ¿Cuántas personas nos dicen a nosotros, ole, pero cambia, eres muy dura? Ole, pero ¿por qué eres tan llorona? A mí me daba risa porque yo de pronto soy un poquito en ese punto, porque a mí casi no me gusta ver llorar a la gente, pero es súper chistoso. Entonces es ahí donde yo a veces me tengo que poner en los zapatos de los demás para poder entender. Entonces, hacer esos ajustes. Empecemos a cambiar ese corazón duro, ese corazón terco, ese corazón obstinado. Empecemos a generar esos cambios que Dios nos está llamando a ser mejor hijos de Dios. Vamos a hacer ajustes en nuestra manera de pensar. Eso era lo que hablábamos ahorita. En nuestros métodos, en nuestra forma. Hay que generar esos cambios. Esos cambios tienen que cambiar. Quebrar ese yugo, quebrar esa situación, quebrar tantas ataduras. Esta semana oraba con una persona. ¿Por qué? Porque son cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Y hay que partir, hay que quebrar esa situación. Acuérdese que el diablo le encanta hacer fotocopias. Entonces le encanta al diablo que se repita lo que pasó con tu mamá, con tu abuela, con tu bisabuela, y una situación tenaz. Y es ahí donde tú tienes que tomar la decisión. Y yo rompo con eso. Y yo tomo la decisión. Y tienes que hacerlo para que se rompa. Entonces, ante mis compromisos. Es decir, ¿por qué? Porque a veces estamos llenos de tantos peros. Es que mis compromisos con mi familia, con mi trabajo, con la iglesia, con los planes. Entonces, por eso es tan importante el orden, por eso es tan importante ser súper estructurados. ¿Para qué? Para que no pasemos, ole, pero siempre te pierdes este paseo, o sea, siempre no estás compartiendo con la familia durante muchos años, no me acuerdo, muchos años pasaron. Y siempre me perdía en mi familia cumpleaños, celebraciones, muchas situaciones en las cuales obviamente uno puede faltar, ¿sí? En alguna, porque no puede como suplir todo y estar presente. Pero muchos años yo duré ausente total de mi familia. Entonces es ahí donde tú tienes que empezar a generar cambios, ajustes, esos ajustes. Yo pienso que cambian esos ajustes que uno tiene que, como que, bueno, vamos a empezar a hacer estos ajustes en esto y en esto. En acciones, esto es importantísimo aquí, en los ajustes en mis acciones, en mi mover. ¿Qué quiere decir eso? En mi mover, ¿en qué? En mi forma para orar, en mi diezmo, en mi ofrenda, en seguir a Jesús. Entonces, en mis acciones tengo que generar esos cambios. Genera esos cambios. Genera que mis tiempos con Dios sean más y más profundos, que mis tiempos con Dios sean más agradables, que obviamente ser obediente a lo que dice la palabra de Dios, en mi diezmo, en mi ofrenda, ir y llevar el diezmo íntegro, dice la palabra de Dios, a la iglesia. Muchas veces a veces me dicen, no, Diana, pero es que los pastores, ¿a ti qué te importa? Haz lo que dice el Señor. Haz lo que dice el Señor. Dice la palabra de Dios, y eso lo compartía yo ayer con una persona. Haz lo que dice la palabra de Dios. Lleva el diezmo íntegro a la iglesia. Íntegro. Y tú verás los cielos abiertos sobre tu vida. Y eso es súper importantísimo. Súper importantísimo. Y servir. Muchas veces obviamente servir en la iglesia es súper importante. Pero servir en mi trabajo. Servir donde estoy. En mi casa. Con mi familia. Con mis amigos.
en cada lugar donde estoy. Entonces, haz los ajustes necesarios. No es que yo soy así, punto, y nadie me va a cambiar. No, 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 no seamos como en Titanic. No seamos como en Titanic. No, no. Empezar a decir, Dios, Dios, aquí está mi corazón y quiero tener un corazón enseñable. En las creencias. ¿En qué? En mi forma de ver a Dios. En que en sus propósitos, en mi relación que yo tengo con Jesús. Entonces empieza a hacer esos ajustes. O sea, empieza a cambiar. Mira, la recompensa de tener una experiencia con Dios. Y lo escribí aquí grandísimo. La recompensa de tener una experiencia con Dios hace que los ajustes, lo que yo les estoy diciendo, los ajustes valgan la pena. Si yo no tengo una experiencia con Dios, si yo no tengo un mover con Dios, si yo no tengo un sentir con Dios, si yo no tengo, no va a valer la pena hacer todos los ajustes que tengo que hacer. Y tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que en mi momento con Dios, en mi mover con Dios, yo pueda entender qué es lo que Dios quiere en mi vida. Acuérdese que hay dos formas. Si tú quieres visitar la presencia de Dios, es un toque y ya. No, nosotros tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Bueno, entonces quiero orar, quiero decirle a Dios, Padre, gracias Dios. Gracias Señor Jesús por este tiempo, Dios. Gracias Dios porque sabemos Dios de que tú tienes el control, Señor Jesús. Aquí está nuestro corazón, Padre, y oramos, Señor Jesús, para que tú te lleves tanta terquedad, tanto corazón duro, Padre Celestial, tanto corazón obstinado, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, de que tú nos liberes, libéranos, Padre Celestial, libéranos de tantas ataduras, amado Dios, que en medio de tanta terquedad, en medio de tanto corazón duro, Señor Jesús, hemos adquirido, Padre Celestial, y hoy, Padre Celestial, nos despojamos de esto en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor Jesús, que somos mujeres auténticas, declaramos que somos mujeres reales, declaramos, Señor Jesús, que somos mujeres de impacto, Señor Jesús, y declaramos, Señor Jesús, de que tú eres, Señor Jesús, el que hace los ajustes en nuestra vida, que nuestro corazón sea tan enseñable, Señor Jesús, que Padre Celestial en mi vida, Señor Jesús, solamente respire y se viva, Señor Jesús, de lo que tú nos has entregado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios las bendiga. Acuérdense, en cada 8 días tenemos nuestro tiempo, mi despertar con Dios, a las 5 de la mañana. Entonces, que Dios te bendiga, nos vemos. Acuérdense que estamos en nuestros devocionales de todos los días. Entonces, besos y muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Chao.